Mi nombre es María del Rosario Bebé. Me licencié en Biología, Ciencias Biológicas, en la Universidad de Houston, Main Campus, en Houston, Texas. Asistía en el Colegio Español de Malabo, donde está por la Gema, sigue la Gema. Estaba en la rama de ciencias y de ciencias. ¿Por qué me metí en ciencias? Porque quería físico. Mi objetivo era hacer medicina, estudiar medicina. Entonces, sé que ciencias era lo que tenía que hacer. Tenía que ir en la rama científica porque ahí estaba lo de la biología, era más barato de la biología y aún seguía teniendo matemáticas. Alguna actividad que me acuerde de Don Bosco, María Auxiliadora, cuando teníamos que caminar hasta la iglesia. Y no participaba mucho en las actividades, like bailar y todo eso, pero ahí siempre estaba ahí. Bueno, decidí venir a Houston porque me había enterado que Houston es una de las fuertes potencias de lo que tiene que ver con medicina y es lo que quería estudiar y conocía gente aquí, entonces me ayudaron a hacer la aplicación y vine al principio hice 2 años de inglés, es lo primero que hice. Un desafío, algo que fue difícil cuando llegué aquí era obviamente la lengua, que no es que no sabía decir nada en inglés, pero era súper básico. Y vivía en el campus, entonces tenía que comer, para dormir, para vivir, todo tenía que hacerlo en inglés. Y fue realmente difícil, encima llegas y no conoces a mucha gente. Pero ya, lo bueno del programa de inglés en la Universidad de Houston es que hay alumnos de otros países también como tú. Entonces, todos éramos de otros países, entonces era fácil conectar con ellos, porque ellos también buscan amigos, también buscas amigos. Intentáis adaptaros juntos. Claro. Eso ayudó mucho. Tenían festivals, no sé, las fiestas multiculturales, supongo, en el programa donde podías conocer a gente de otra cultura también, que eso también me ayudó, porque también de Guinea, venía de Guinea y no había visitado otros países de África, eso también ayudaba. Entonces no pasaste por ACC, ¿no? No hice HCC. Porque de ACC sí que hay 4 niveles de inglés. Cuando fuiste a la Universidad de Houston, ¿en qué nivel estabas? Cuando empecé, había 6 niveles en total. Wow. Sí, hay 6 niveles de inglés. Y cuando empecé, creo que empecé en nivel 2 porque nos hacían un examen para ver en qué nivel te ponen. Ya me acuerdo. Y en el examen para ver en qué nivel te ponen, después empezabas en ese nivel. Y también había una cierta nota que podías sacar y entonces podías skip el level. Por ejemplo, yo salí del nivel 2 al nivel 4 porque saqué una nota alta en mi último examen final, así. Y así pasé, ya. Entonces, es lo que toma todo el mundo como historia, hay cosas así, historia, inglés, cosas así, es lo que tomaba. Inglés hay literatura inglesa, ¿no? Inglés es lo que tomaba todo el mundo, son los primeros 2 años. Y después de esos 2 años ahí empiezas a coger clases de que van a lo que quieres estudiar. Yo era biología, eran más clases de biología 1, 2, cogía química orgánica 1, 2, física. Pues es muy diferente, la verdad, de salir de ACC y luego a la universidad que empezar directamente a la universidad. ¿Por qué no fuiste a ACC? No sabía, no sabía lo de HEC, podías empezar ahí y terminar en la universidad. Pensaba que eran 2 cosas diferentes. Si vas a HEC, es porque querías un certificado de 2 años, y si vas a la universidad es porque querías el de 4 años la licencia, es lo que pensé. También eso es uno de los desafíos, no tienes a alguien delante, no sabes muy bien, entonces tienes que ir aprendiendo by yourself. Otra cosa que me pasó, cuando terminé lo de inglés, yo no sabía que aquí
si no habéis vivido aquí, todo va por fecha límite, hay deadlines, no sé cómo supongo que se llama fecha límite en todo. Entonces yo pensando que ya estoy en la Universidad de Houston, estoy haciendo programa de inglés, entonces directamente cuando termino automáticamente empiezo la universidad. No, tenías que aplicar y había una fecha límite. Pasé la fecha límite, me dijeron, lo siento, no puedes empezar, tienes que empezar el semestre que viene. Entonces lo que hice es, fui a hablar con un consejero, que es muy importante. Si vais, los que quieren venir a estudiar en Houston, y mucha gente no lo sabe, hablar con vuestros consejeros, con vuestros advisors, no sé cómo se dice ya, pero ellos son muy buenos en guiarte y hacer que termines rápido. Y hablé con uno de ellos y me dijeron, pero hay muchas universidades de Houston, no solamente hay la que está aquí en Main Campus, puedes ir a la de Downtown, puedes ir a la de, hay otra en, no sé si es Sugarland, pero no sé, hay otra en alguna parte. ¿Por qué? Y todos entendemos el mismo programa, entonces es fácil transferir de una a otra. ¿Por qué no vas a la de Downtown, que está súper cerca, empiezas ahí y así no pierdes el semestre? So hice 2 semestres en la de Downtown, después transferí a la de Main Campus. So, yeah. Cuando estabas en la de Downtown, tomabas... Y no tomabas que es inglés, que es y tal, ¿no? Tomabas otras clases. No, tomaba los core, ahí donde empecé los dos primeros semestres, my core classes, la mayoría de los core classes lo tomé ahí, después transferí, vine a terminar todo ya en el main campus. Medicine. Los prerequisitos dependen del colegio donde quieres ir a estudiar la medicina. Okay. Mucha gente que lo quiere estudiar, lo que hace es cuando empiezan la universidad, ya saben los colegios a los que quieren aplicar, entonces van cogiendo clases que son like, prereqs para ese colegio, porque ese es el colegio al que quiero ir. Yo no sabía mucho de eso, yo pensaba, pero cuando te das cuenta que cuando terminas de coger los prerequisitos, estás ya casi a punto de tener un bachelor, estás como un semestre de tener una licenciatura. Muchos de los colegios te dicen, ¿por qué no consigues de una vez la licenciatura? Y así, al menos ya tienes tu licenciatura y cuando vienes a entrar en el colegio de medicina ya tienes un backup plan, que es una licencia, es una licencia ahí en caso de algo. So, lo que yo hice mi licencia en biología. En biología tenía opción entre biología y matemáticas, pero quise hacer biología. Entonces no tenía un colegio en particular donde quería ir. No sabía que tenía que buscar un colegio, pero bueno, sabía algunas de las cosas, me fui informando por internet. Oh, by the way, por si acaso, internet, Google es vuestro mejor amigo. Encontráis todo en Google, todo. Ahí me enteré de que era muy importante que tuviera research, no sé cómo se dice. Investigación, trabajo, servicio voluntario, tenía que hacer un montón de servicios voluntarios. Me enteré de algunos de los prerequisitos que son más comunes en las universidades y cosas así. Y ahí es cuando me metí a hacer lo del voluntariado, que ya iremos a eso. Pero sí, terminé con mi licencia de biología y después apliqué, un error que hice, quería quedarme en Houston, entonces apliqué a colegios de medicina solamente en Texas. Para que en Houston, solamente en Texas. El error del año. Primeramente, por si no lo sabéis, aquí en Estados Unidos se aplica para medicina cada año. O sea que si no te aceptan este año, tienes que esperar hasta el añlo que viene para volver a aplicar. Entonces cuando apliqué solo en Texas. Y Texas es súper competitivo lo que tiene que ver con medicina. Y dan prioridad a los residentes y los estadounidenses antes de la gente de fuera. Entonces yo no lo sabía. Terminé de aplicar y esperando, y empecé a recibir las cartas donde me decían, y te dicen claramente que son nuestros prerequisitos, tienes que ser una residente de Texas, una residente de Estados Unidos, un ciudadano, todo esto. Entonces, así perdí el año, se me fue. Entonces al año siguiente me dije, ¿sabes qué? Voy a aplicar fuera de Texas. Entonces aplico fuera de Texas, sé que hay algunos colegios, y bueno, en ese momento ya hablaba más con gente, ya llevaba tiempo aquí, se hablaba con gente que tenía las mismas ideas que yo. Me decían, aplica fuera de Texas, Nueva York y tal, ellos son más abiertos en coger a gente de fuera y tal. Y después me entré en internet.
y me enteré de lo de los Caribbean Medical School, colegios de medicinas que están situados en el Caribe. Pero yo pensaba que, ok, si está situado en el Caribe, entonces te dará un diploma del Caribe. Y me dije, no quiero, no es lo que quiero, no era mi punto. Pero investigando más, me di cuenta que no es así. Son colegios americanos que supongo que para save money o ahorrar dinero, tienen una sede, por ejemplo, en alguna parte del Caribe donde no pagarían lo mismo que si tuvieran la sede aquí en Estados Unidos. Y entonces vas ahí, haces tus 2 primeros años, que son casi teorías, o tienes que estar sentado en clase simplemente. Lo haces ahí y después vienes a hacer la práctica en Houston. Y tu diploma es americano, es de aquí, coges todos los mismos exámenes que cogen los estudiantes de aquí. Y me dije, perfecto. ¿Okay? Y ahí era más fácil de que cogieran también a los alumnos internacionales. Entonces es lo que hice, empecé a aplicar, apliqué en uno en Nueva York, apliqué en uno en Orlando y creo que uno en Atlanta. Me cogieron en el de, obviamente en el de Orlando me cogieron, que ese se llamaba SMU, St. Matthews Medical School. Me cogieron ahí, me cogieron en el de Atlanta. Y en el de Atlanta, no me acuerdo cómo se llamaba, pero me cogieron desde Atlanta y me hicieron la entrevista. Le dije que tenía mi licencia en biología, miraron mis prerequisitos, lo tenía, miraron mis servicios voluntarios, lo tenía, miraron, shadowing era muy importante. Shadowing es como que seguir a un médico. Seguir a un médico, shadow es como sombra, o sea, seguir a un médico. ¿Ser como asistente de un médico? Sí. No asistente, pero seguirle por un día, hacía, no sé cómo se llamaría, pero sí. Era shadowing, solo miraban, y hice las entrevistas. Y el de Atlanta me decía tenía que hacer 2 años en, era Antigua es una isla del Caribe, y después venía a hacer la práctica en Atlanta. En Orlando era lo mismo, tenía que ir a hacer 2 años en Caimán, y después venir a Orlando para hacer la práctica. Okay, con el papeleo, la universidad misma se ocupaba de todo el papeleo, y lo que hicieron es decirme, aquí están, simplemente, aquí están lo que te damos esos documentos, manda estos documentos con tu pasaporte a, era Washington, y había una embajada de Reino Unido ahí, mándalo ahí, y ellos te van a poner el visado de Caimán, porque es de Reino Unido. Entonces lo mandé, el visado duró tiempo para que recibiera el pasaporte back. Lo recibí como el fin de semana, las clases empezaban un lunes y recibí el visado el viernes. Cuando recibí el visado el mismo viernes tenía que mi billete y empaquetar todo, en plan ya me mudo a Caimán para 2 años, lo tuve que hacer en un día, empaquetar todo, y el sábado salí para Caimán. Llegar ahí, ya se puede imaginar, nunca he estado, no creo que nunca he estado fuera de Estados Unidos, de que yo vine aquí, y más de Texas. Llegué ahí, el viaje fue terrible, hicimos como 2 escalas, todos los vuelos estaban delay. Llegué ahí, y la primera cosa, llegué por la noche, como a las 12 de la noche. Taxi era casi imposible encontrar taxi. Llegué y ¿qué pasó? Ahí conducen al lado, como en Reino Unido, conducen al lado derecho. Nosotros cruzamos a la izquierda. A la izquierda, al lado y el volante está también al lado, del lado opuesto. Lado opuesto. Lado opuesto, que conocimos. Entonces son las 12 de la noche, estoy con sueño, y de repente entra una mujer en el coche y empieza a conducir al lado opuesto al que conducimos. Y yo grité y dije, señora, está conduciendo en el lado opuesto. Está conduciendo en el lado opuesto, ¿qué la pasa? Y ella me dice, no, conducimos hacia aquí, lo siento. Y ya, mis maletas no llegaron durante una semana. Sí, no sabía que teníamos que vestir uniformes en el colegio. Llegué ahí,
Primer día de clase, estaba vestida normalmente, todo el mundo estaba en uniformes. Mi maleta no había llegado. No sabía que, bueno, me habían dicho que la moneda no era dólares americanos, eso ya lo sabía. Pero no sabía, eran dólares caimanes, que se llama su moneda, pero no sabía que era completamente diferente al dólar americano. O sea, el dólar americano ahí no es nada, nada. Llegué ahí, todo estaba cerrado porque llegué por la noche, no pude comprar comida, no pude comprar sábanas, no sabía que tenía que traer mis sábanas para... fue realmente, la primera semana fue terrible. Pero y el primer día me dijeron, no puedes volver al día siguiente si no tienes un uniforme. Así que imagínate dónde voy a llegar, dónde voy yo, primer día en una isla que no conozco, a comprar uniforme. Pero sí, pero empecé a preguntar a la gente y andé una buena, 20 minutos para llegar a una tienda, comprar uniforme. Pero sí, había autobuses, o el autobús te dejaba justo enfrente de la universidad y después te dejaba justo enfrente de los dormitorios. Eso estaba bien. En cuanto a las clases, lo único que fue diferente es que el programa, al que yo no lo sabía, es un programa, like a speed program, no sé cómo se dice, un programa ¿Más rápido? rápido, ya, ajá. Entonces, cada como 2 semanas teníamos exámenes de bloques, y iba muy rápido. Yo estoy acostumbrada cuando hacía mi licencia a estudiar cuando habían exámenes, y siempre habían, lo máximo eran los exámenes finales, que ya sabes, tienes que preparar para el examen final. Entonces, ¿cómo se dice procrastinate? Procrastinar es como que dejar todo para el último momento. Sí, dejaba siempre todo para el último momento, pero ahí me di cuenta que no podía hacer lo mismo, porque primer bloque intenté dejar todo al último momento, y el día de antes dije, ok, no puedo hacer eso, no pasa nada, suspenderé y ya. Pero sí, la transición fue dura, pero una vez que pasas el primer semestre, la isla es pequeña, no hay mucho que hacer, te adaptas rápidamente. Ok, that's good. Wow, no sabía todo eso, pero impresionante, impresionante. Okay, empecemos con el que es muy difícil. Y yo también lo pensaba, yo también pensaba lo mismo, pero después cogí una clase de economía y me di cuenta que no tiene nada que ver con medicina. Cualquier carrera que decidas hacer, y es tu carrera, vas a ir a fondo en esos temas. Entonces, sí, va a ser difícil. Para daros un ejemplo de lo de medicina, y por qué digo que no es tan difícil, es que no tienes que tener un background, un historial de ciencias. Había gente en mi clase que eran los primeros de la clase y tenían una licencia en música. Pero lo que hicieron, cogieron los prerequisitos para entrar en ese colegio de medicina específico, y así entraron, pero no tenían ningún tipo de fuerte, como yo, que tenía una licenciatura en biología, no lo tenían así, tenían licenciatura en arte, otros tenían licenciatura en economía, tenían hasta máster en economía, y decidieron, ¿sabes qué? No quiero hacer economía, quiero venir a hacer medicina ahora, déjame coger los requisitos y empezar. Es algo, sí, supongo que tienes que tener una vocación, si quieres hacerlo, realmente tienes que poner el esfuerzo, pero no es difícil en plan, tienes que ser súper inteligente. Si lo puedo hacer, yo creo que lo puedo hacer cualquier persona, es lo que quiero decir. Ok. Segundo estereotipo, ¿cuál era? Que coge mucho tiempo. Sí y no. Sí y no. Sinceramente, la carrera de medicina, para tener tu medical degree, son 4 años. Y en el programa donde yo vine a entrar, porque era un programa FAST, que es una de las razones por las que realmente entré en ello, en 3 años puedes tener tu medical degree. Porque normalmente para tener el medical degree tienes que hacer teoría, que se llama Basic Science, y práctica, que se llama las rotations. Y ahí tienes tu medical degree. Ahora, con tu medical degree eres un doctor, eres un MD, un medical doctor, pero no eres un physician. Esa es una de las cosas que me cogió tiempo entender.
lo que nosotros llamamos doctores, que vas al hospital y ves a un doctor y te escribe una prescripción y tal, tal, tal. Aquí se llama physician, no se llama doctor. Un doctor es simplemente una persona que ha completado sus 4 años y, tiene su diploma de medical degree. Pero ese doctor no te puede prescribir nada. No trabaja en un hospital. Puede trabajar en un hospital en plan director del hospital, pero no te puede hacer ningún tipo de prescripción. ¿Okay? Eso solamente son 4 años. ¿Okay? Ahora, si quieres ser el tipo de doctor que todos conocemos, que vas a ver en el hospital y todo eso, tienes que ser physician. Tienes que tener una especialidad. Y ahí es cuando la cosa supongo que coge tiempo, pero eso depende de las especialidades. O sea, todos nosotros empezamos con los 4 años y tenemos nuestro medical degree, somos doctores, pero entonces que no pueden prescribir nada aquí en esta mano. Y ahora depende de la especialidad, aumentas más años a esos 4 años. Por ejemplo, si quieres hacer pediatría, aumentarías como 3 años a los 4 años. Si quieres hacer cirugía, aumentarías como 6 años a los 4 años. Pero normalmente, simplemente para ser doctor y para tener el diploma son 4 años. Estereotipo, creo que eso es tan común, pero que los cirujanos ganan más que, por ejemplo, los pediatras y los de medicina general, o que los ginecólogos ganan más que los que hacen medicina de emergencias, cosas así. Entonces mucha gente quiere estudiar cosas como cirugía y cosas así porque se gana más, pero coge más tiempo. Ese es el problema. Por ejemplo, una especialidad de pediatría te daría como 3 años. La de cirugía te daría como 7, 6. ¿7? Y dependiendo de qué tipo de cirugía quieres. Si quieres hacer plastic surgery, serían 7. Así que si cobrarías más, pues cuando acabes, no creo que tendrás tiempo de disfrutar de todo ese dinero. Como he dicho, es una vocación. Pero ya, por ejemplo, no quieres hacer neurocirugía y quieres hacer algo que tiene que ver con los nervios, puedes ser neuróloga. A veces serían 4 años, pero no harías ningún tipo de cirugía con los nervios, simplemente. Okay. No me he decidido aún, pero sinceramente estoy buscando algo que. Mi objetivo siempre fue estudiar medicina para ayudar a mi país, para ir a ejercerlo en mi país. Entonces, es buscar algo que realmente se necesite, pero si es basado en algo que me gusta algo del corazón. Siempre he pensado hacer algo de cardiología o cirugía de corazón, no me molestaría. Neurocirugía también está en mis planes, es una opción. Algo que no quiero hacer, ¿cómo se dice? Kidney. Riñón. Riñón. Cosa que llega a los riñones, no soy muy buena en eso. Otra cosa que me gusta en endocrinología, lo de las hormonas y IVF, no sé cómo se dice IVF, por la gente que quiere tener hijos y... ¿In vitro? In vitro, sí, in vitro. Ya son cosas que me interesan también. Estoy aún mirando y viendo qué es lo que puedo hacer que realmente ayude a mi país. No está ahí en el aire. Alright, that's good. El primero es el MCAT, es obligación para Medical College. ¿En admission test? Okay. Y lo coges para aplicar al colegio de medicina. O sea, los colegios de medicina te piden una cierta nota en tu MCAT para aceptarte. Aunque lo coges, digamos que lo has cogido, has empezado. Empiezas tus 2 años de teoría. Normalmente son 2 años de teoría. Y ahí coges tu USMLE. Cuando terminas 2 años de teoría, antes de empezar los 2 años de prácticas, en ese medio, coges tu USMLE Step 1. USMLE stands for, es abreviación de United States Medical Licensing Examination. Y es el main exam para todo lo que tiene que ver con medicina. Entonces lo dividen en 2. Hay USMLE Step 1 y USMLE Step 2. Cuando terminas tus 2 primeros años de teoría, coges tu USMLE Step 1. Después haces la práctica, 2 años. Cuando terminas, coges tu USMLE Step 2. Y si pasas los 2, ahí tienes tu medical degree. Esos son el main exam. Para tener todo el día. ¿El examen que tomaste hace unos días, cuál era? El examen que tomé... No, el USMLE Step 1 no tiene nada que ver. El examen que tomé era otra cosa. El que voy a tomar en marzo es el USMLE Step 1.
Y después, si lo paso, empezaré ya mis prácticas en abril. Y después, cuando termine la práctica, ya tomaré el US Milestep. Pero todo eso todavía no tienes que elegir una especialización. No, la especialización ya es cuando ya tienes tu medical doctor, ya has hecho tus 4, ya tienes tu MD, ahí es cuando ya tienes opción. El examen que me acabas de preguntar, cuando vais a hacer, creo que están también en los US Medical School, pero en mi colegio de medicina en el Caribe, para salir del Caribe te hacen como un examen de salida y que te dice, ok, ya has terminado aquí en la isla, ya puedes ya salir de aquí. Es como un examen de salida y te prepara para el USMLE Step 1. Por eso lo hacen. Porque dicen, si pasas ese examen, ya estás preparada para ir a coger tu USMLE Step 1. Tomas el examen, tienes una puntuación y dependiendo de esa nota te puedes meter en una especialización, sí. ¿no? Y lo que te preguntaba es si necesitas entrar a neurología, ¿es posible volver a tomar el examen y que te vuelvan a considerar para esa especialización? No, una vez que pasas el examen ya no lo puedes volver a coger. O sea, si pasas con una nota baja, es tu nota para siempre. La única manera que puedes volver a coger el examen es si lo suspendes. Verificar qué es lo que consideráis ahí suspender. Ok, la nota para pasar el examen es 197. El examen es sobre 300, la nota para pasar es 197. Entonces, si quieres estudiar cardiología, me has dicho, cardiología, y necesitas un 240, ¿ok? Coges el examen, sacas un 198. Has pasado, la nota para pasar el 197, has pasado, pero no puedes estudiar cardiología porque necesitas un 240 y no puedes volver a coger el examen porque ya has pasado. La única manera que vas a coger el examen es si suspendes, sacas menos de 197 y ahí vas a volver a coger el examen, pero eso se queda en tu récord, el suspenso se queda en tu récord. O sea, cuando vas a ir a aplicar para la especialidad de cardiología, van a ver, la persona suspendió el examen. Claro que no. What the? Así funciona. Mucha gente dice, cuando vas a coger ese examen, tienes que estar súper preparado. Y no solamente para pasar, pero para tener la nota que quieres, para estudiar la especialidad que quieres. Ahora entiendo un poquito el estereotipo ese de que es difícil. Pero a mí, tienes que entender, coges el examen después de tus primeros 2 años de teoría. Ya llevas 2 años estudiando. Y el examen tiene que ver con tus 2 años de teoría, con todo lo que has estudiado durante esos 2 años. O sea, no es algo nuevo que nunca has visto. Tiene que ver con todo lo que estudiaste durante esos 2 años. Hay prácticas, exámenes prácticos puedes hacer por internet y te preparan para eso. Hay libros que vas a leer. O sea, tienes todo el material para sacar la nota que quieres. ¿Y tienes que tomar el examen right away o puedes, tomarte tu tiempo, prepararte y cuando te decidas, just elegir un día y tomarlo? No sé. Estoy hablando ahora basado en mi universidad, te dan 4 meses para cogerlo. That makes sense. Pero no sé, en las otras universidades tal vez te dan más tiempo, pero en la mía te dan 4 meses. Okay. Que escoger lo que realmente quieres estudiar. A mí, no todo el mundo va a ser ingeniero, no todo el mundo va a ser doctor, no todo el mundo va a ser economista. Escoge lo que realmente quieres hacer, porque va a ser difícil. No importa lo que sea, no importa que sea medicina, o que sea ingeniería, o que sea economía, o que sea arquitectura. Porque yo era una de esas que pensaba que la gente que va a hacer economía es porque no quiere realmente estudiar. Lo siento, pero lo pensaba. Hasta que cogí realmente una clase de economía y me di cuenta que no es una broma. Sinceramente, esta gente son realmente inteligentes. Entonces, escoge lo que quieres y pon esfuerzo en ello. Que pon esfuerzo, porque si realmente algo que quieres trabajar en ello y lo consigues, vas a estar feliz durante toda la vida porque es lo que querías hacer y ahora lo haces y encima estás ganando dinero en ello. Otra cosa también, somos guineanos, queremos coger cosas también que puedan ayudar a nuestro país más. O también mirar en eso. Por ejemplo, yo quería hacer medicina, muy bien, todo, pero hay muchas especialidades y ¿acaso quiero hacer cirugía plástica? Sí, a mí ganas dinero en eso, pero ¿cómo realmente me serviría en Guinea? O puedo coger algo como cardiología. Que sé que sí, mucha gente tiene problemas de corazón, o mucha gente, aunque no tiene problemas de corazón, hay muchas enfermedades
que llevan a tener problemas de corazón. Entonces eso ayudaría más. O sea, también pensar en lo que quieres, pero también pensar en tu país. Pues muchas gracias, Rosario, por participar, por tu tiempo. That was great. Love it, love it. Y sobre todo la información. Como dicen, la información es poder. Okay. Shout out to Isabel, súper profesional. Me encanta el objetivo de este programa, por eso decidí participar. Me encanta, ella es súper profesional. En caso de que no la conozcáis, sí. Y también si quieren contactarme, tienen alguna pregunta sobre la carrera de medicina o biología o cómo transicionar a U of H, Universidad de Houston o algo así, pueden contactarme a través de Isabel, envían la pregunta a ella, la contactan a ella y ella me lo dirá y respondo rápidamente, eso en unas horas tendría la respuesta.